capítulo 1, verso 1 y 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sean ustedes bienvenidos al estudio de la palabra de Dios, de la Biblia. Quiero decirles qué bueno que están participando de esta transmisión. Qué bueno. Sean bienvenidos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Y pedimos, Señor, sabiduría y pedimos del entendimiento que solo tú puedes dar, pues para que podamos comprender, Señor, la enseñanza de tu palabra. Dirígenos en ello. Dios, nos estamos acordando de nuestros hermanos, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos que están enfermos. Y te pedimos que les ayudes. Te pedimos que tú te muestres en sus vidas, en sus cuerpos, y les des la salud que ellos están necesitando ahora. Señor, trabaja con ellos, haz sentir tu presencia, Dios. Que ellos experimenten la ayuda tuya, que experimenten tu cuidado, tu protección, Señor. Están en tus manos y ayuda a sus familiares también, Señor, para que ellos puedan, pues, ayudarles a ellos, darles fuerzas, darles sabiduría para tratar a sus enfermos. Oramos, Señor, por los que trabajan en el sector salud, por familiares que trabajan en el sector salud. Señor, manifiéstate, cuídalos, protégeles y protege sus familias. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando esta carta a los filipenses y hemos estado viendo algunas cosas en los primeros 2 versos. Y en este momento vamos a estudiar esas 2 palabras: gracia y paz. Gracia y paz. Estas palabras las usa Pablo al inicio de su carta, y es algo que él usa mucho en diferentes cartas. Estas palabras que usa Pablo tienen un significado muy, muy especial para el cristiano, para el que ha creído en Cristo Jesús. Tiene un significado muy especial estas palabras. Son palabras muy familiares para los cristianos. En Romanos, el capítulo 1, versículo 7, dice el apóstol: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En primera a los Corintios, capítulo 1, el verso 3, decía el apóstol: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y también en segunda a los Corintios, capítulo 1, verso 2. Miren cómo el apóstol usa otra vez esas palabras: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. Casi en todas sus cartas, el apóstol Pablo saluda a los hermanos a quienes les escribe con esas 2 palabras: gracia y paz. Por eso digo que estas palabras son palabras muy significativas, muy importantes para los cristianos, muy importantes para aquel que ha recibido a Jesús, que ha puesto su fe en Jesús como su Señor y Salvador. Gracia y paz. Gracia y paz. Miren que estas 2 palabras forman una mancuerna muy significativa.
una mancuerna muy significativa. Las dos van unidas, las dos van hiladas, las dos corren paralelas. No puede estar la una sin la otra. Miren esto, hermanos. Estas dos palabras nos sirven para recordar. Voy a ponerlo así. Nos sirven para recordar. Y yo creo que cada vez que Pablo escribía una carta y usaba esas palabras, era con el propósito de que los que leían su carta recordaran, se acordaran. Y ahorita les voy a decir, ¿se acordaran de qué? Porque de repente, hermanos, somos olvidadizos. De repente no nos acordamos de ciertas cosas. En algunas ocasiones Dios tuvo que decirle al pueblo de Israel, y también en el Nuevo Testamento se nos habla de ello, que no nos olvidemos, En alguna ocasión Dios le dijo a su pueblo, cuídate de no olvidarte. Y empieza a decirle qué cosas no debía olvidar. Y yo creo que el apóstol, cuando usa esas dos palabras en sus cartas, es con el propósito de recordarles a los hermanos, primero, la causa. La causa de la salvación, o la raíz, el por qué somos salvos. Somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. La razón de que somos salvos es por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Hermanos, esta palabra es tan importante. Nos recuerda por qué podemos estar seguros de nuestra salvación. La Biblia enseña que todo aquel que ha puesto su fe en Cristo Jesús, por gracia, es salvo. Y Pablo, al usar esa palabra, gracia y paz, es con el propósito de estar recordando por qué eres salvo, por qué eres salvo, por qué puedes tener la seguridad de tu salvación, por qué puedes decir yo voy al cielo, por qué puedes decir yo soy salvo. Y es por gracia. La causa, la razón de nuestra salvación y de la seguridad de nuestra salvación es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Efesios, el capítulo 2, verso 8 y 9. Miren cómo dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Fíjense cómo dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El apóstol Pablo subraya esta realidad. El apóstol Pablo subraya esta verdad. Somos salvos por gracia. Y dice, no por obras. Es por medio de la fe.
cuando hemos creído en Jesucristo, por la gracia de Dios, somos salvos. La palabra gracia significa don o regalo no merecido. Algo que no merecíamos, Dios lo ofrece gratuitamente por medio de la fe. Algo que no merecíamos, Dios lo ofrece, Dios nos lo da gratuitamente por medio de la fe. En Romanos, el capítulo 3, versos 24 al 26. Miren cómo dice Romanos, capítulo 3, versos 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Algo precioso que es la salvación, algo que no merecíamos, Dios nos la ofrece y nos la da gratuitamente por medio de la fe. Estoy hablando de que Dios la ofrece. Dice la Biblia que Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios no quiere que el hombre y la mujer sean condenados. Y Dios ofrece gratis, por gracia, por medio de la fe, esa salvación. La persona pone su fe en Cristo Jesús, cree en el Señor Jesucristo, y la persona viene a ser salva, gratis, por pura gracia. Y dijimos que la palabra gracia es un don no merecido, es por medio de la fe. Ahora, entendiendo esto, la persona cree en la gracia, toma para sí esa gracia, siendo consciente de que la salvación es un regalo no merecido, porque somos pecadores, porque todos, tú y yo, hemos pecado. Antes de que Pablo dijera que somos justificados gratuitamente por su gracia en Romanos 3:24, antes, desde el capítulo 1, desde el verso 18 en adelante, el apóstol Pablo deja ver que hemos pecado. Romanos 1:18, por ejemplo, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y luego dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo
hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injustos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables de misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Todo esto el apóstol Pablo lo escribe para enseñarnos, para recordarnos, somos pecadores. Todo hombre y toda mujer, dice el apóstol San Pablo, no hay justo ni aun uno. Ningún hombre o mujer en esta tierra es justo en sí mismo. Todos somos pecadores, todos. Aún los líderes religiosos. Por eso cuando una persona aborda la gracia, la acepta la gracia, la cree, también está consciente de que es pecador, y por eso está consciente de que necesita la gracia de Dios, y por eso está consciente de que necesita un Salvador, y para recibir esa gracia necesita aceptar a ese Salvador, poner su fe en ese Salvador, y entonces goza de la gracia de Dios. Somos justificados gratuitamente, declarados justos gratuitamente por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Así que el apóstol Pablo, cuando usa las palabras gracia y paz, es para recordarles a sus lectores que la causa de la salvación o la razón por la que somos salvos es por gracia. No hay mérito alguno, no nos ganamos la salvación, no es por obras, nadie llenamos los requisitos para ser salvos, y como decía el apóstol, si fuera por obras, por demás murió Cristo, pero Cristo murió por nuestros pecados, para que por gracia fuéramos salvos por la fe en Él, en Cristo Jesús. No merecíamos el perdón, y Dios nos da ese perdón. Miren esto. No merecíamos el perdón. Miren, por gracia somos salvos. Y esto tenemos que entenderlo. No merecemos el perdón de Dios. No merecemos el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo. No merecemos ser hijos de Dios. No merecemos la vida eterna. No merecemos el cielo. Somos pecadores. Pero por gracia, por la gracia de Dios, venimos a ser perdonados, venimos
a nacer de nuevo, venimos a ser hijos de Dios, venimos a tener vida eterna, venimos a ser ciudadanos del reino de los cielos. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 21, primero. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo estaba seguro de que si él se moría, era algo mejor. En el verso 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Cuando la persona pone su fe en Jesucristo, por gracia, Dios le da la salvación. Dios lo perdona cuando pone su fe en Cristo Jesús. En Lucas, el capítulo 24, versos 46 y 47. Lucas 24, 46 y 47. Dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que se predicase en su nombre, en el nombre de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Por medio de Cristo se nos perdona nuestros pecados, y son perdonados nuestros pecados por pura gracia. ¿Cómo podemos pagar por el perdón de nuestros pecados? ¿Qué podemos hacer para que nuestros pecados sean perdonados? No podemos hacer nada. El perdón de pecados viene por medio de Jesucristo, y viene a nosotros gratuitamente por su gracia. Hermanos, esto es algo que debe de emocionarnos, debe de motivarnos, debe de ser un incentivo para nosotros, hermanos, de estar confiados, de estar tranquilos en nuestra relación con Dios. Somos perdonados por pura gracia. No merecemos ser perdonados, pero Dios, por medio de Jesucristo, nos perdona. Una de las cosas que tenían que hacer los discípulos era predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesucristo, en su nombre. Y el cristiano puede descansar, puede estar seguro de que al partir va con Dios, con el Padre, porque ha sido perdonado de sus pecados, no porque lo merece, sino por gracia, Y el apóstol Pablo escribe esas dos palabras, gracia y paz, porque quiere recordarles por qué somos salvos, por qué tenemos perdón de pecados, por qué hemos nacido de nuevo, por qué tenemos vida eterna, por qué podemos ir al cielo. Más adelante en Filipenses, el apóstol Pablo decía que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Y por qué está en los cielos? ¿Por qué está en los cielos? Solamente es por gracia, solo por gracia. El apóstol Pablo quería recordarles eso. Somos ciudadanos del reino de los cielos por pura gracia, hermanos. Tenemos vida eterna por pura gracia. Somos hijos de Dios por pura gracia. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios?
¿Porque somos buenos? No. ¿Por obras? No. Porque hemos recibido a Jesús, hemos creído en Él, venimos a ser hijos de Dios. Por su gracia recibimos lo que no merecemos. Gracias a la misericordia de Dios, gracias a la misericordia de Dios, no recibimos lo que en verdad merecemos. El profeta decía: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Que no nos ha pagado Dios conforme a nuestras obras. Eso decía el profeta. Gracias a su misericordia no recibimos lo que merecemos. Romanos 3:10, lo cité hace un momento. Dice: no hay justo ni aun uno. Y luego Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren que somos pecadores, eso enseña la Biblia, y que porque todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios, no merecemos ir al cielo, no alcanzamos lo que Dios pide y quiere de nosotros, y la paga del pecado es muerte o condenación eterna, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y esto por gracia, por pura gracia. Así que por las misericordias de Dios no recibimos lo que merecemos. Tú no recibes lo que mereces como castigo, por la pura gracia de Dios. Y lo mismo para conmigo. Yo no recibo lo que merezco como un castigo por mis pecados, por la pura gracia de Dios. Así que bien podemos decirle a Dios: Señor, gracias por tu gracia, porque me das ese regalo que no merezco, como es el perdón de pecados, la vida eterna, el cielo, el ser tu hijo, el haber nacido de nuevo, el ser templo del Espíritu Santo. No lo merecemos. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. Y por gracia tenemos paz. Al ser salvos, tenemos paz con Dios. Justificados pues por la fe en Jesucristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos por gracia, y eso nos hace estar en paz con Dios. Ahora somos hijos de Dios y podemos disfrutar de paz con Él, y podemos disfrutar también de la paz de Él. Así que el efecto de la salvación
El efecto de la salvación es paz. Paz con Dios, y también tenemos la paz de Dios en nuestra vida. Paz con Dios. Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos bien con Dios, estamos en amistad con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Cristo Jesús hace posible que haya paz entre Dios y el hombre. Por supuesto, esa paz es una realidad en la persona que ha recibido a Jesús como su Salvador, que ha aceptado, que reconoce su pecado, que está en enemistad con Dios, pide perdón, se arrepiente de su pecado y recibe a Jesús como su Salvador. Esa persona está en paz con Dios. Cuando la persona no es cristiana, cuando la persona no tiene a Jesús como su Salvador, no lo ha recibido, esa persona está en enemistad con Dios. No hay amistad con Dios. La Biblia dice que el pecado hace una separación entre Dios y los hombres. Hay una separación entre Dios y los hombres. Esa separación es el pecado. Y hace que haya enemistad. No hay una relación, no hay una amistad entre Dios y el hombre cuando no es cristiano, cuando no ha recibido a Jesús. Pero viene Jesús y hace posible la paz del hombre con Dios. Vuelve a amistar al hombre con Dios. Y otra cosa, hace que el hombre esté en paz cuando recibe a Jesús como su Salvador personal. Cuando esa persona reconoce que necesita un Salvador y que es Cristo Jesús, lo acepta, esa persona tiene paz. Tiene paz con Dios, pero tiene paz interior. Miren lo que dice Juan, el capítulo 14, verso 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. La paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz la desconocen los que no son salvos. Esa paz la desconocen los que no son cristianos. En el versículo 1 de Juan 14, Jesús le dijo a los suyos, a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Jesús se iba a ir y les anuncia que se va a ir. Les dice, todavía un poco y no me veréis, pero un poco y me veréis. Jesús se despidió de ellos, había temor en los apóstoles, en los discípulos, y es cuando Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón. O sea, tengan paz, es lo que les está diciendo, tengan paz. Y dije, esa paz solamente la puede tener la persona que ha puesto su fe en Cristo Jesús. Miren lo que dice Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. El apóstol Pablo dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios. Al cristiano se le promete calma. Al cristiano se le promete tranquilidad interior. Esté pasando la situación que esté pasando. Al cristiano. Yo entiendo esto. Es fácil
hablar de paz, hablar de tranquilidad, hablar de calma cuando todo está bien. Pero ahora mismo, ¿usted sabe si yo estoy pasando por alguna inquietud? No lo mira, ¿verdad? Hablar de calma o tranquilidad en tiempos que estamos en paz es fácil. Pero hablar de calma y tranquilidad en momentos difíciles y en verdad estar tranquilos con la ayuda de Dios es una cosa. Yo me sorprendo, me maravillo de repente cuando alguien habla de la ayuda de Dios, alguien habla de la paz que Dios da y todo bien, cuando todo está bien. Pero me sorprende que cuando hay algún problema estallan. Y no solo de manera interior, sino que lo exteriorizan. Dejan ver su preocupación, lo dicen con palabras, quejándose, llorando. ¿Dónde está esa paz? Al cristiano se le promete paz. No se turbe vuestro corazón. Y dice Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y luego también dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el apóstol Pablo decía, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, es posible tener paz aunque se esté pasando por una tribulación fuerte. Sobrepasa todo entendimiento. O sea, puede ser que alguien te vea, hermano, que estás pasando por un momento bien difícil. Sin embargo, tener paz. Y las personas podrán pensar, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? Estaba escuchando, leyendo más bien, una petición de un pastor. Uno de sus hijos, no voy a decir el nombre, pero él dice el nombre de su hijo, mi amado. Tiene un tumor. Y los médicos dicen que posible es cáncer, cancerígeno. Y ha invadido de tal manera que ha llegado hasta sus pulmones, ese tumor. No hay buenos pronósticos, dice. Oren por mi hijo. Y luego él habla de sí, como atribulado, pero no derrumbado, confiando en el Señor. Oren por mi hijo y oren por nosotros. Y cuando empiezan a contestar algunos pastores, orando por, y dan el nombre del pastor y del hijo, hubo alguien que puso ahí, acordémonos que hace 3 años al pastor, al mismo pastor, se le murió un hijo, muy talentoso, un joven. O sea, ya se le murió un hijo y ahora está en peligro de que muera otro hijo. Sin embargo, él dice, atribulado pero no derrumbado, confiando en el Señor, esperando en el Señor. El cristiano tiene la promesa de Dios, de Jesús, que Jesús deja paz a aquel que le ha recibido como Salvador. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo da paz a los hombres
dándole cosas. El mundo da paz a los hombres a través de cosas temporales y que de repente se acaban esas cosas y se acaba la paz. Pero la paz que Jesús da es una paz que permanece. Y esto es para el verdadero cristiano. La paz os dejo, mi paz os doy. Y dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y en Juan 16, verso 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y es cuando dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Para que en mí tengáis paz. Hermanos, gracia y paz. Pablo les recuerda a los hermanos de Filipos que la causa de la salvación es la gracia de Dios. Somos salvos por gracia. Podemos estar confiados de nuestra salvación por pura gracia. Y podemos confesarlo, no merezco ser salvo. No merezco ir al cielo. No merezco el perdón de mis pecados. No merezco ser llamado hijo de Dios. Pero por gracia lo soy. Y la otra cosa, Pablo les recuerda que el efecto de la salvación es paz. Paz con Dios y la paz de Dios en nuestros corazones. Confiemos en ello, hermanos. Nuestra salvación es por gracia. Creámoslo, estemos seguros. Tenemos paz con Dios y también tenemos la paz de Dios por Cristo Jesús. Todo es por gracia. Oremos. Nuestro Dios, te damos gracias por tu gracia y por tu paz. Gracias, Señor. Gracias porque tú haces posible que tengamos la salvación de nuestra alma por pura gracia, que seamos tus hijos por pura gracia, que tengamos el perdón de pecados por pura gracia. Pero también, Señor, gracias porque tú haces posible que estemos en paz contigo a través de Jesucristo y que podamos gozar de paz en medio de problemas, en medio de tribulaciones. Ayúdanos a recordar esto, Señor, y que podamos vivir así, en paz, confiados en tus promesas, en Cristo Jesús. Amén.